Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 17 de diciembre. Iniciamos nuestros análisis internacionales. Conmigo, el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia en radio y en televisión. Exacto. Para ver un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas cosas están desarrollándose a tal nivel de velocidad que requerimos ponérsela en contacto. Usted debe entender ya, Fernando, y usted que es un hombre que se maneja mucho en medios y redes sociales, la noticia ya no es noticia. Ya no es noticia. La noticia es tan instantánea que cambia a tal nivel Como las velocidades que lo que importa es que está. Que lo raro, ayer que hicimos ese análisis el análisis de coyuntura de la unidad investigativa de la revista The Economist, lo interesante fue que la mayor parte de los medios latinoamericanos no lo han tocado a profundidad. Algo que yo creo que va, por lo menos tenemos una guía para saber los estallidos sociales que pueden darse el próximo año 2020, que no pinta nada bien para América Latina. Pero además es una contribución al debate. Usted coge la matriz que ellos prepararon, en la que ellos ponen las variables, las 7 variables que ellos ponen. Usted puede emplearla. Claro. Y lo que le va a permitir a usted es incorporar, incluir o excluir. Y también en qué punto se encuentra Panamá. ¿Y en qué punto se encuentra? Porque Panamá está en el primer renglón, que es la distribución del ingreso. Es donde Panamá... Es donde nosotros tenemos un serio problema. Que cojo. Y quiero que se haga el ejercicio las personas que nos siguen mañana, porque si ven, es exactamente el único punto rojo que tenía la economía de Chile. Exactamente. Y ahí también se dice que cualquier cosa puede estallar. Y esto es solamente la mecha. Cualquier cosa puede encenderla. A pesar de que ese era el punto rojo de Chile, el otro punto que no parecía tan rojo era la falta de inclusión, la falta de entender los fenómenos sociales, la imperfección de la democracia. Bien, oiga, Fernando, ayer le hablaba sobre la firma del acuerdo de la fase 1 entre los Estados Unidos y China y la importancia que eso tenía como una especie de bajar la distensión. Claro, esto ha tenido efecto en primera instancia en los mercados financieros, como es lógico. Todos los que se mueven en ese gran casino que digo yo, que es el garito mundial, que son las bolsas de valores. Que son las bolsas de valores, hacen millonarios más millonarios, en realidad. Y la reacción de los mercados financieros, bursátiles, ha sido fabulosa. Van por la estratosfera. Pero yo le quisiera hablar un poco sobre el texto de los acuerdos, de la que se conoce como, Fernando, la fase 1, y que implican las siguientes cosas de importancia que usted debe manejar. Fíjese, el acuerdo tiene 9 capítulos. Es un acuerdo en el que se establece claras disposiciones sobre el manejo que generan aquí tengo la lista donde no es, la propiedad intelectual, que ha sido uno de los grandes debates entre Estados Unidos y China. Las transferencias, tecnológicas obligatorias, alimentos y reproducción, divisas, manejo de las divisas y las finanzas. Tiene 9 donde se resuelven las controversias. El acuerdo de la fase 1 no es un acuerdo ambicioso, es un acuerdo de bastantes restricciones y que pasaría al acuerdo de la fase 2, que es importante, porque ahí sí sería a fondo, pero esto va a tener mucho más complicaciones. Hay pocas posibilidades de que ese acuerdo se llegue antes de las elecciones de los Estados Unidos. Pero este acuerdo, que tiene 9 capítulos, yo les recomiendo que se lo lean. ¿Y por qué Panamá debe leerse ese acuerdo? Porque eso nos indica a nosotros los niveles de discusión que se está haciendo entre los Estados Unidos en la administración del presidente Trump y su equipo de gobierno, y la República Popular China, encabezada por Xi Jinping, que nos permite a nosotros saber dónde están parados ellos y dónde nosotros tenemos espacio para manejarnos. Digo, también es que hay una cosa
que ya no solamente tiene que ver con el uso o el comercio a través del canal, sino que nosotros siempre debemos ver los negocios alternos. ¿Qué significa esto? Que entre más comercio haya entre los Estados Unidos y China, más cobre van a comprar de la mina que nosotros tenemos esos contenedores de cobre van a pasar por el canal de Panamá, que es más ingresos para el canal de Panamá. Y al final nosotros somos un país abierto al mundo en el sentido comercial, que cualquier noticia de este tipo debería alegrarnos a todos, que las dos economías más importantes del mundo hayan llegado a un acuerdo comercial, significa que el comercio mundial va a aumentar, a pesar de la contracción que tuvo en este 2019. Se calcula, Fernando, que este acuerdo podría tener un efecto de 0.6% de incremento en el PIB mundial, que eso es una cosa enorme. Enorme. Que es exactamente lo que tú estás diciendo. Eso significa que tanto China como Estados Unidos comprarán más materia prima, que en las últimas, el crecimiento de América Latina desde hasta el 2017 estuvo impulsado por el auge de las materias primas. Nosotros no entramos en ese capítulo porque nosotros comenzamos a exportar algunas materias primas. Nuestra economía fundamentalmente es exportadora de servicios, con un mercado más estable, con precios más estables, y eso nos ha salvado a nosotros, en términos generales. Pero precios más estables, pero el gran problema de los servicios es con cero valor agregado. Claro. ¿Qué significa eso? Que no hay empleo, ni hay ese efecto cascada hacia los otros sectores. Por ejemplo, el sistema financiero de nosotros tuvo ganancia por 6,5%. Pero eso no expresa la fortaleza de la economía familiar panameña. Eso expresa la fortaleza de la finanza de los dueños de los bancos. Y que cada vez la gente está más endeudada en carpetas de crédito. Y en realidad estamos creciendo en algunos sectores, donde estamos creciendo ahora mismo, el 3,5% de crecimiento de Panamá se explica en eso. Pero bueno, este comercio y esta situación que se abre ha mejorado las relaciones y produce una distensión. Recuerde que en la estrategia de comunicación, tanto de la República Popular China como de los Estados Unidos, estaba en el ataque mutuo. Una gran parte de la campaña de los Estados Unidos contra China Popular la hizo extensiva a los estados. E incluso aquí recordamos que cuando el presidente Xi Jinping estuvo en Panamá, una semana después estuvo el secretario Mike Pompeo. De una vez a apretar tenazas y con advertencias que mandan los eruditos de los Estados Unidos, entre comillas, de que se trata de que China viene a explotarnos a nosotros, como si nosotros no entendiéramos claramente ¿Qué está pasando? ¿Qué nivel de explotación hacen los grandes imperios? Los imperios no tienen amigos, tienen intereses. Por eso es importante que usted, igual que baje de su red, de su computadora, el informe que preparó el análisis de... que están Infobae en español, es decir, que no necesita ni siquiera traducir. No tiene, y también traducido, porque a veces las traducciones está bien hecho. Y además de eso, baje el acuerdo comercial de estos nuevos capítulos para que usted entre a discutir lo que vamos a discutir en la próxima sección, que es Panamá. Que nosotros tenemos un gran problema del empleo. Hoy aparece en el Panama American un análisis muy claro, aquí lo tengo, sobre el problema del empleo en la sección economía. Ahora vamos a hablar más tarde de eso. Bien. Pero yo quería traerles lo que está pasando en el mundo internacional en materia de política y entendimiento entre los políticos. Fíjese, ayer se dio la reunión entre el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de España, Ciudadanos, la dirigencia de Ciudadanos, que ya no es Rivera, porque Rivera... Los resultados pasados... ¿Lo votaron o se votó? Se votó. Y el Partido Popular, que sí lo representa Casado. El amigo Casado. Bien. Fíjese en qué termina la reunión. Nada más ponga el contexto de dónde está España. España está en una profunda crisis política en la que lo que lo puede salvar de esa crisis es la unidad de los partidos constitucionalistas. Es decir, aquellos que firmaron la Constitución que dio como origen a la transición antifranquista. Y los tres partidos que cabezan esa lucha constitucionalista son precisamente el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Ciudadanos, que vienen de la misma matriz. Sí, al final, Ciudadanos es una decisión del Partido Popular. Sí, pero sigue siendo más constitucionalista, por ejemplo, como Unidas Podemos, que es mucho más a la izquierda de Ciudadanos. Y mucho más anárquica. Y más anárquica, bien.
¿Saben qué terminó la reunión? En nada. En que el Partido Popular y los ciudadanos dijeron, nosotros no vamos a apoyar la investidura de Sánchez. Sí. Argumentando pendejadas. Sí. Fíjese la decisión que tomaron los dirigentes en la época posfranquista. Desde la extrema comunista, del Partido Comunista hasta la ultraderechista. Desde Santiago Carrillo hasta Carlos Sotelo. No, Carlos Sotelo al final era de la Unión de la UCD. La extrema derecha estaba representada extrema derecha por La derecha, por Fraga Iribarne, Fraga. que era Alianza Popular, posteriormente Partido Popular. No podía haber más discrepancia entre esos hombres, ideológicamente. Que fueron a las armas. Es decir, Santiago Carrillo estuvo 38 años exilado en Rusia. Pero esos hombres depusieron sus intereses personales para dar paso a la Constitución y a la época franquista, que dio como origen a todo este proceso democrático español. Bien, estos muchachos de ahora, ante la amenaza de la posible división del reino y la desaparición de la monarquía como tal y la probabilidad de que la anarquía se apodere de España, ellos salen contentos diciendo mantenemos nuestras posiciones partidarias porque están apostando a que esta situación va a haber más desgaste y que el desgaste del Brexit que se dio en Inglaterra produjo un triunfo arrollador de los conservadores y ellos esperan ese triunfo. Pero, es decir, los españoles no son ingleses ni viceversa. Así Ojo, es. Que a la larga este triunfo de los conservadores también trae consigo una manzana envenenada que es Escocia. Y cada vez crecen, y yo les animo a que vean, por ejemplo, The Glasgow Guardian, que habla cada vez con mayor fuerza de una independencia de Escocia del Reino Unido. Es decir, que sea la división, una especie de Irlanda, pues asociada a la Inglaterra, pero no siendo parte del Reino Unido debido a la inestabilidad política que hay dentro de Inglaterra. ¿Y cuál es mi intención de traerle esta experiencia de España? Hablarle de la plata internacional por el novismo, no. Es para que nuestra dirigencia política se mire en ese espejo y pueda decir, porque entiendo que va a haber una reunión con el presidente Cortizo y los partidos políticos, cosa que me alegra enormemente. Enormemente. Y que ojalá los dirigentes políticos panameños puedan entender que en la actual coyuntura se necesita liderazgo para comprender que hay cosas que están tan por encima de los intereses partidarios. Y por eso yo siempre he llamado a la unidad del presidente Cortizo y su partido. ¿Y por qué me interesa esa unidad? Porque eso cierra un poder de accionar que permite hacer los cambios que hay que hacer. Ahora se los voy a explicar más tarde. Y ayer el Partido Panameñista tomó posición, el presidente José Blandón Figueroa y el Partido Cambio Democrático son fuerzas que entre ellas representan el 75% del electorado panameño. Y si no hay acuerdo en esas fuerzas, no hay acuerdo nacional. Digo, además que lo de España, no olvidemos que esa es... Ya no vamos a hablar de los lazos históricos y los lazos sentimentales que algunos tengamos con España, sino que esa es la puerta de América Latina hacia Europa. Okay. Y fíjense, le traigo por ahí mismo lo que pasó en la selección del gabinete del presidente Lacalle en Uruguay. ¿Recuerda aquella elección? Fue una elección estrecha. La primera vuelta la ganó el Frente Amplio. La segunda vuelta la ganó muy estrechamente la coalición que encabeza el Partido Nacional. ¿Sabe qué pasó en la selección del gabinete? Se distribuyeron proporcionalmente a los votos quiénes son los ministros y pusieron ministros que no son expresión clara de la situación que hay en Uruguay ni la situación que hay en América Latina. No hay nadie independiente. Exactamente. Se distribuyó la cuota político-partidaria entre los mismos. Que nada siempre. Más hubiera faltado nada más la división por género y ya era... Exactamente. Nada más faltó... enredo no visto, la Torre de Babel. Aquí se hizo exactamente lo contrario. Yo creo que Panamá dio un ejemplo, por ejemplo, en la selección del Procurador General de la Nación, no se nombró un PRD. Eso, a los PRD lo verán mal, pero en la sociedad le cae mejor. Igual que la Corte Suprema. Sí, exactamente. Pero allá, en la selección del gabinete, no se seleccionó a nadie independiente, a pesar de la estrechez de las elecciones. Entonces quedó manejando un sector el Partido Colorado, Nacional se movió hacia el centro con Lacalle, ojo, pero él lo movió hacia la derecha más, al seleccionar gente vinculada más a destruir lo que ha hecho el Frente Amplio en materia social.
Nada más que le digo eso para que tenga eso en la mente. Bien. En los Estados Unidos, Fernando, es probable que mañana de la Cámara de Representantes entre a la votación de el llamamiento a juicio político al presidente, de lo que conocen en inglés como el impeachment, y que tiene una opción de tener todos los votos, una mayoría, nada más necesita simple, nada más que un voto más de la mitad de los asistentes para que se produzca el llamamiento a juicio, que será a principios del próximo año. Esto ha levantado una serie de discusiones duras en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos desde el sábado ha hecho más de 200 tweets con respecto a este tema. Pero quizás uno de los enemigos más grandes que tiene el presidente, aparte de su tweet, además del mismo, es el señor Rudy Giuliani, que hizo unas declaraciones al New Yorker, una gran revista de Nueva York, de mucho peso, en la que él dice que él, para conseguir las investigaciones que quería su socio, su cliente, el presidente Trump, destituir a la embajadora María Yaranovich, que era la embajadora oficial. De hecho, la destituyó. Y esto ha puesto más evidencia de la presión que estaba haciendo el presidente sobre el gobierno de Ucrania para obtener información que perjudicara al candidato Biden, que marcha al frente de las encuestas para el 2020, y que no es del interés nacional de los Estados Unidos, sino del interés personal del presidente, y esta es una de las causas del indictment. Y esto ha hecho que los demócratas en el Senado hayan circulado una hoja de ruta que proponen para el juicio. ¿Cuál es la estrategia republicana? No citar a ningún testigo y no darle campo a ningún testigo y ir a votar y se acabó. Eso le va a hacer un daño terrible al sistema judicial de los Estados Unidos. Los demócratas están pidiendo testigos. Entre ellos están pidiendo la comparecencia de Bolton, del secretario de Comunicaciones, Mike Mulvaney, está pidiendo a Giuliani. El mismo Giuliani. Y esta es una discusión que está en los Estados Unidos, pero el juicio como tal comenzará el próximo año. Y los Estados Unidos entra ya en campaña directa el próximo año. Algunas cosas que están pasando en nuestro continente. En Colombia, mientras continúan las protestas, precisamente por la ley impositiva, las reformas fiscales, la Cámara Baja de Colombia aprobó ayer las reformas fiscales. Es un abierto desafío a las fuerzas que están en las calles y continuará la movilización en las calles. Mientras en Venezuela, el presidente Maduro ayer anunciaba el llamado a juicio de Guaidó por traición a la patria, por la sublevación de la Carlos, ¿se acuerdan? Todo esto que pasó en mayo. Mientras uno de los embajadores de Guaidó en los Estados Unidos reconocía que ellos se equivocaron al no tener una clara comprensión de la fuerza que tenía Maduro. Subestimaron a Maduro. No, es que yo creo que más que sobreestimar a Maduro, se ha sobreestimado a la oposición venezolana, que yo creo que deben ser los políticos más chambones que hay en el planeta. Muy fragmentada. La oposición venezolana, si no mantiene... Bueno, decía el secretario de Estado Pompeo que si él habla con 40 dirigentes venezolanos, todos quieren ser presidentes. Ese es un problema que hay en Venezuela. Bien. He escuchado a mucha gente por ahí hablar de que, tanto de izquierda como de derecha, de que lo que hay en el mundo, y particularmente en América Latina, es una conspiración comunista. Los ñángaras se quieren tomar el América Latina y el mundo. Pero esto no está pasando en América Latina. Nada más le voy a dar un ejemplo, un pantallazo. Usted conoce un paisito que se llama Gambia. Gambia es un paisito que es como una cuña incrustada en un país que se llama Senegal. Senegal, sí. Habitualmente sería así. Miren, mi dedo, no, estoy poniendo mi dedo así. Es una cuñita metida en Senegal. Gambia. Tiene 1.800.000 habitantes. Bueno, las movilizaciones en Gambia están pidiendo la salida del presidente Adama Barrow, que de hace 3 años dijo que se iba a ir y no se ha ido. Bueno, las calles están, calle arriba y calle abajo, un solo movimiento para votar a Barrow. ¿Qué tienen que ver los cubanos? Nada. Nada. Mientras eso está ocurriendo, la guerra en Libia está a todo mecha con el camarada Haftar en el asalto, que ese es el final, apoyado por quién? Estados Unidos. Usted ve, por ejemplo, en el Líbano. En el Líbano. Todavía no se cogió el primer ministro y está la gente en las calles. Usted ve Irak.
A Irán. En las calles. Usted ve la división que hay en Irán. Bueno, pero Irán está más unido después de toda esta guerra. A Irán lo trataron de fraccionar. Pero yo quiero que usted estudie la historia de Irán, de Siria. Siria es uno de los países que más libertades tiene de entre todos los países a pesar de la dictadura. A pesar de la dictadura. Bien. No, es un país laico. 100%. Y es un país que era un paraíso. Bien. Además que es un país que tiene unas relaciones históricas con Panamá porque gran parte de la comunidad hebrea panameña viene de Alepo. Y fíjense, si usted se mueve en todo el Eurasia, usted se va a encontrar la India con movilizaciones masivas por una ley que el presidente intentó poner sobre las nacionalidades. Si usted ve a Hong Kong, movilizado. Usted se ve en Filipinas, la situación está complicada para el presidente. Usted se va a Australia, tiene problemas. Entonces, ¿por qué el mundo está así? Porque hay una corriente global de gente excluida de los procesos políticos de dirección. Y esta matriz que preparó The Economist para América Latina en particular, no solamente ataca a los países del llamado Grupo de Lima, que como grupo tal no tiene ninguna legalidad. Eso no existe en el contexto de la institucionalidad de América Latina. Pero ahí está afectada Nicaragua, que no está en el Grupo de Lima. Venezuela. No está Haití. Fíjense que ni siquiera se menciona Haití. Haití está allí. Y Haití no tiene nada que ver con el Grupo de Lima. Está la situación, en Chile la situación se vino empeorando por el propio Piñera. La situación en Ecuador la desarrolló el propio presidente. Claro, Moreno. Que los sectores de izquierda impulsan esos movimientos, claro que sí, pero no lo originaron, sí. No lo controlan. Además que, al igual que aquí, la izquierda tiene capacidad de movilización, pero no de convocatoria. Son cosas muy distintas. Es decir, ellos pueden hacer una marcha, pero no están en la condición, yo creo que de movilizar y hacer bueno, lo de Chile todavía está varias ciudades humeantes del desastre que, bueno, sobre todo el que hubo el fin de semana pasado. Y voy a terminar en uno de los países por el cual siento una profunda admiración, Japón. Uh-huh. El gobierno japonés, frente a la desaceleración y caída del crecimiento que ha tenido durante 30 años. Durante 30 años, ha tomado la decisión de montar una política anticíclica con fuertes inversiones para abordar el problema de impulsar el crecimiento y resolver el problema del empleo, que es un problema que afecta en términos generales al mundo. ¿Por qué? Porque la gran acumulación de capital financiero concentrada en las grandes corporaciones financieras ha puesto presión sobre el trabajo concreto, que son las que generan empleo. ¿Cuáles son? ¿Qué es qué yo le llamo el trabajo concreto? Bueno, a la producción de carros, a la producción de alimentos, a la producción de medicina, a la producción... Sí, que tengan un producto final que se vea. Claro. La otra, las empresas de conocimiento, no producen nada, ¿no? ¿Qué Facebook? ¿Para qué le sirve Facebook a usted en términos de... O Amazon. Nada. En fin, es una tienda virtual. Es decir, Twitter, ¿qué produce usted nada más que enemigos gratuitos? Bueno, Japón está intentando desarrollar una política para reactivar su economía. Y Argentina, que es el otro país que se encuentra aquí, tiene que tomar medidas urgentes para hacer 3 cosas importantes. Primero, resolver un acuerdo financiero entre los organismos internacionales. Bueno, dicho de paso, Siria no le debe ni medio ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario, no tiene ni un préstamo. Eso no quiere decir que tenga desarrollo, ¿eh? Pero Argentina, mire la política económica de Argentina dirigida en 3 áreas. 1, tienes que tener un acuerdo con las entidades financieras para no quedarse en default completo. Primero, para poder traer inversiones. 2, ha tenido que aumentar los impuestos a las exportaciones agrícolas. Que eso ya es el colmo de la incapacidad. Es decir, tú castigar tus exportaciones ya es... Y eso va a tener un efecto bueno en Uruguay. Y en Brasil. Y en Brasil en cierta medida, porque ya en Brasil la forma de hacer negocios rápidos y por montones ya llegó a su fin. Ya el sistema de ese nivel ya paró. Pero en el caso de él necesita replantearse el modelo de desarrollo económico. Y le quedan 2 opciones. 1, entra la corriente populista y la corriente de subsidio, que el Estado no lo puede hacer.
o produce ahorros de verdad y moviliza la economía. Entonces el presidente Fernández pareciera estar inclinado, esa es la palabra que uso, hacia la movilización de los sectores productivos, apoyándose en los sectores privados, con una comprensión de los problemas sociales y aplicando medidas paso a paso para reactivar la economía del país. Y eso nos plantea a nosotros un modelo. Nosotros tenemos que hacer algunas transformaciones importantes aquí. Pero ojo que no se nos ocurra estar haciendo transformaciones diciéndolas sin haber preparado a la gente. Creo que en el sector de educación y en el sector de salud y en el sector agropecuario necesitamos medidas urgentes. Y en el sector turístico. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos al tema nacional. Así es.